Pepe. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo andás? Acá y vos decís que va a llegar, Guitia, esta ¿no? silla ese está llegando. ¿Tuvo problema con el subte? Demoras en el subte, ¿qué va a hacer? Debe haber habido algún tema en el subte. Claro. Porque un viernes raro, ¿no? Pero capaz Claro, que tuvieron algún inconveniente. Sí, exacto, seguramente. Se nos complicó la llegada del productor y de Guitia. Claro, es que viene en el mismo subte. En el mismo subte. Claro. Así que empezamos nosotros el programa y en cualquier momento viene la rubia y se hace cargo de coordinar esto. Vos decís, yo la me diga, Guitia, ¿te parecen horas de venir? Claro. No me da la autoridad moral, diríamos, ¿no? Sí, hoy que llegaste temprano, Gui. Sí, decíselo. Ahí está, mira. ¿Está llegando? Ahí está, mirá, la estoy viendo. Estábamos haciendo tiempo para que llegara. Acá yo decía, Adriana, si corresponde, si tengo autoridad moral, para ver si te parece que son horas de llegar, Adriana. Moral, porque al contrario, solidaridad con una compañera. Obvio, totalmente. Solidaridad. Y tía, ¿cómo está? ¿Cómo Qué lindo está? color. Pois é, eu estou com um bonito, né? Uma bonita cor. Sí, igual como viene corriendo, lo mejor es que baje el celular. Ya lo bajé en el subte Moreno. Bueno, Siempre me agarra. muy bien, tengo porque todo. estamos seguros que va a empezar a sonar y encima lo atiende. No es que lo apaga y qué sé yo, lo atiende y se pone a hablar. Es terrible. Y claro, porque no tiene secretos con sus oyentes. Y entonces la conversación la hace pública. ¿Cómo le fue de vacaciones? Cuéntenos un poquito. Se la ve muy bien, ¿eh? Mire, llena de amor por mi familia. La Muy verdad. bien, se la vio muy bien en esa foto. Que sí. fue. Después les muestro emocionante, la verdad. Qué lindo, qué Amo lindo. a mi familia brasilera. Muy bien. Amo Brasil. Muy bien. Otras cosas no le voy a preguntar. No me pregunte, tengo- mejor no tengo- hágame el no favor, tengo Moreno. Pero por qué eso te ve preguntar. muy bien en No general, importa, así pero que no, es suficiente. de lo demás olvídese. ¿Y ese color cuántos días fueron? Y fueron unos cuantos días. ¿Dónde estuvo? Cuéntenos, en Brasil, ¿en qué En parte? San Pablo, en Indaiatuba, y bueno, Caraguatatuba, Ubatuba, San Ubatuba. Vicente. Claro, yo soy de la época que empezaba Ubatuba, imagínense. Ya Bueno, no 76, sabe lo que es 77. ahora. No, claro. Brasil. Ahora, todos vacunados, allá, digamos, bien. Siguen sin comer. San pero Pablo un vacunados. monstruo. Sí, San Siguen Pablo sin- un monstruo, claro. ¿eh? No comen, no se educan, no, están se mal. bañan, No, pero con vacunados sí. está No, mal. están, y bueno, hay que ver en su amplia concepción, Sí, claro. vacunados, hay una amplia concepción. Bueno, Moreno, ¿Vio muchos negros de pelo blanco? No. Sigue siendo, los negros no llegan a tener el pelo blanco en Brasil. Sí, ayer me dijo Valdés mientras vos perdón, decías en mi el acto. mamá, No, para decir negro, los masculinos. Baiana. Sí, esa la vi, sí. Pero es una Café con preta distinta, no es los pretos que uno está. Yo vi la foto. Es una preta distinta. Sí. Ayer cuando Guillermo hablaba de esto en el acto, dice que los negros, que en Brasil vos no vas a encontrar prácticamente negros de pelo blanco, pues dice, porque no tienen Sí, una morenante. alimentación, claro. Y entonces se da vuelta a Valdés y me dice, yo soy un negro de pelo blanco, me dice. Claro, es un negrito, pero es un negro nuestro. Los negros nuestros comen y se educan y llegan. ¿Viste que dijo? Y yo que terminé la secundaria, dijo, vale. Sí, Claro. viste que es importante. Claro. Viste que en su discurso hilvana el pensamiento de una manera distinta, bien. Tiene comprensión cabal de la coyuntura. Muy bien. Esa ida y vuelta entre toda la que es la tradición, la historia, los principios, los valores y la respuesta al hoy, o sea, el peronismo en acción. Extraordinario. Siempre escucharlo a Valdés es extraordinario. ¿Sabe que tenemos algunos temas, Guitia? sí, una semana, wow. Sí, tenemos obviamente el tema internacional. Este es un tema que está en el marco de lo que venimos diciendo hace muchos años en este programa, que es la Tercera Guerra Mundial. Ya lo cuotas, venimos ¿no? diciendo, que es lo que decía el Papa, lo venimos Claro, diciendo hace hace mucho mucho. tiempo. Es otra cuota de esa Tercera Guerra. Y obviamente falta la cuota más dolorosa, que va a ser la medianera en el mar de China, ¿no? Entre Taiwán y el continente. O sea que esto da para largo, como lo dijimos hace tiempo. Esto da para largo. Va a ir, volver hasta que se institucionaliza el mundo. A la salida de esto... La nueva arquitectura. Claro, como pasó en Bretton Woods, digamos. A la salida de esto se empezás a juntar, a armar, qué sé yo, y aparecen las nuevas instituciones. La reconversión de la Organización Mundial de Comercio, la reconversión del Fondo Monetario Internacional, la reconversión de la OTAN,
Una de las nuevas instituciones que aparece es el AUKUS, el Tratado de Defensa entre Australia, el Reino Unido. No es un detalle menor. No, por eso, porque ahí está Malvinas. De ese eje hace parte Malvinas, ¿no? Porque lo aportan los británicos. Así que ese nuevo mundo va a obligar a que reflexionemos a los militantes políticos en la construcción de este presente que después es historia. No sirve después leer los libros de historia para que te cuenten lo que pasó cuando vos sos un militante político que la estás construyendo. Entonces la importancia de que seamos capaces de entender lo que está pasando, si no, son como estos muchachos que uno los conoció hace 10, 15, 20 años atrás peleando en la calle y ahora te dicen que hay que acordar con el fondo. Y hay algunos que debaten conmigo en televisión, que yo no les quiero faltar el respeto y está mal y no están acá presentes, pero la verdad que le han cortado, le han quebrado la conciencia, no puede ser lo que están diciendo. Bueno, que si le dan una radio, que si esto, que si aquello, por eso son todas tonterías, digamos. Si uno estaba dispuesto a dar la vida, los bienes materiales no tienen ninguna importancia. Pero bueno, sí, a eso estamos viendo. Pasar de una encendida declamación a una práctica de resignación. Increíble. Pero aparte no vivís bien, yo te puedo asegurar que yo los conocí, algunos de ellos se terminan mal, pero mal físicamente, no pueden dormir de noche. No es fácil andar por la vereda de la sombra, Te pueden discutir si la vereda que vos vas es la del sol, pero si vos estás convencido que es la del sol, cuando te cruzás de vereda y vas por la sombra, en la salud lo ves. Pero ahí apareció el video de Cristina, ¿no? Una cosa notable lo que hizo. Entonces me parece que empecé. ¿Qué opina Pimpi de ese video de ayer? A ver, contanos un poquito. Mira, para empezar me parece, no sé si está un poco grosero decir, pero me parece de cara dura decir que es el plan del Fondo Monetario Internacional. Para empezar, me parece espantoso que ella se ponga como afuera una relatora ¿entendés? Una relatora de los hechos, una víctima de esa agresión. La verdad, al punto, ¿sí? ¿Has visto acá que es donde resistimos al Fondo Monetario? La verdad, una vergüenza, porque señalar que ella es la responsable de este desastre, pero como si hubiera sido la gran cosa de poder ganarle a Macri, la verdad es que me pareció una vergüenza. Una verdadera vergüenza, porque obviamente que todas estas demostraciones violentas, agresivas, siempre juegan para el lado del mal, o sea, siempre dan como como una coartada para el que entonces ya se puede poner en víctima y demás, porque la verdad es que si algo no es la Cristina, es víctima, ella es responsable. Empezó siendo responsable cuando a Scioli le negó el respaldo que necesitaba para que ganáramos las elecciones. Siguió siendo responsable cuando se fue del PJ para Armonía Ciudadana, solo porque no quería hacer una interna con Randazzo. Y terminó hablando de las decisiones de fondo cuando cortó la posibilidad de que el peronismo discuta y lo impuso a Alberto Fernández para ser nuestro presidente, cuando ella, vos, todos sabíamos que eso era una condena al fracaso. Entonces ella es responsable de este fracaso. Ahora, ¿sabes qué? Casi te diría, me parece un poco infantil creer que porque ella haga esa declamación queda exenta de la enorme responsabilidad que ella tiene en el desastre de lo que fue el acuerdo con el fondo, pero como viene siendo el gobierno de Alberto Fernández desde el día 1. Gitia. A mí, además de, digamos, lo que está planteando Pimpi, que se pone afuera del contexto político y de lo que está ocurriendo, me llamó la atención cuando ella califica de masiva movilización contra el Fondo Monetario Internacional. Digo, ¿no? Como una suerte de respaldo a la postura esta, desde el lugar de afuera, digo, respalda y refuerza esta situación. Y la otra cuestión que me llamó la atención del discurso, de lo que dijo Cristina en el video, es que ella habla de que el frente de todos, o es por lo menos lo que entendí yo, que fue producido por, digamos, Néstor Kirchner, tiene la responsabilidad política, o sea, una cuestión es el Frente para la Victoria
que fue, sí, en su momento, una construcción política de la cual participó Néstor, pero además salvando las distancias. Cuando Néstor arma el Frente para la Victoria, la conducción la tenía el peronismo. Pero obvio, nada que ver. La conducción la tenía el peronismo. Era el peronismo el que planteaba los lineamientos de nación. Y es desde ese lugar Néstor se sienta con el Fondo Monetario Internacional. En cambio, la construcción política del Frente de Todos, que es en el 2019, que es responsabilidad de ella, que es responsabilidad política de ella, corre al peronismo de la conducción del Frente. Digo, esto es un... Sí, yo tengo la sensación que se empiezan a producir algunos de los fenómenos que habíamos aventurado que iban a pasar, y que nos llevó a decirle a Cristina que haga la última carta, al menos de esta etapa, pidiendo perdón. Y creo que lo de ayer no es un pedido de perdón. Ella tiene que pedir perdón porque es la única manera que la misericordia, la inmensa misericordia del pueblo peronista la va a proteger con su manto protector. Y si no, va a estar desguarnecida, como estuvo ayer cuando le arrojaron piedra. Ella da a entender que no tiene claro quién le tiraron las piedras. Bueno, puede ser, cualquiera le puede haber tirado las piedras, no importa, estaba desguarnecida, igual. Entonces, el único que le puede poner el manto protector es el pueblo peronista, no los progresistas. Ellos no le ponen el manto protector a nadie, estamos hablando del pueblo peronista. Pero para eso tienen que pedir perdón. Ahora, si no lo hace por sus características psicológicas o lo que fuere, lo que está claro que de ese video no sale una sola instrucción. Si no hay instrucción, no hay conducción. Si no hay conducción, hay desbande. Ella, fíjese que lo que yo... También se había hablado hace tiempo del desbande, ¿no? Sí, claro, lo habíamos dicho. Yo lo que, como señal política, dice, estuve con Máximo, con Parrilli y con una senadora que me parece que es la mendocina. Sí, con la mendocina. Bueno, ahí está indicando cuál es su mesa chica, digamos, ¿no? Sí. Pero lo relevante de ahí es Parrilli y Máximo, porque decían que con Máximo se había peleado, que no sabíamos si Máximo no había... Bueno, está claro que la decisión de Máximo responde a la conducción de la... Y el faltazo de Parrilli en la Asamblea Legislativa es la misma señal de ella. Ella va a mandar, le fue mandando señales que obviamente esas señales no tienen ninguna contundencia contra el proceso. Y el proceso económico que se inicia el 10 de diciembre, pero que tuvo un preanuncio con Álvarez Agir reconociendo que la semana después de las PASO Alberto Fernández le dice: andá y arreglá con este tratado, que termine, que esto, que aquello. Y Alberto, eso lo reconoce Álvarez Agir ahora, y también reconoció que cuando decíamos que tenía que venir un gobierno de transición que reemplazara al de Macri para que ordenara la macroeconomía, también lo sacó Álvarez Agir diciendo que aquello que quería que Macri no terminara el proceso, él lo iba a defender en la Plaza de Mayo. Mire, si recordamos aquellos programas que hicimos, mire, los desequilibrios son tan grandes, que necesitaban un gobierno de transición. No hay gobierno de transición con Macri. Este gobierno, que tenía que ser el definitivo, va a terminar muy mal. Lo sabíamos, lo dijimos, lo aventuramos, y ahora ya llegó el final. Y no alcanza con una estrategia de decir me rompieron la oficina y poner la foto de Perón y de Eva, porque ya no aparece discursivamente como serio, digamos, no aparece... La realidad es que le rompieron la oficina, puede decir lo que quiera, pero es el primero de los eventos. Cuando nosotros dijimos, mire que el camino de salida va a ser como el de Alan García, bueno, ya empezó ayer. Y entonces, mi humilde recomendación para no cargar las tintas es, mire, estamos a tiempo de pedir perdón, el pueblo peronista va a saber perdonar, va a poner el manto protector. Obviamente ahí empieza un proceso de reconstrucción de lo que se pueda de la causa. Y si no, esto va a ser muy difícil, porque la primera vez
que los sectores populares empiezan a repudiar al peronismo. Y como los sectores populares son la razón de ser del peronismo, nosotros no vinimos a la vida política argentina para defender a los sectores medios, ellos son los radicales. Y para defender a los de arriba y otros partidos, nosotros venimos porque miramos la sociedad de abajo para arriba. Y cada vez que perdimos una elección, los de abajo nos acompañaron. Lo que pasa es que no construimos la mayoría o la primera minoría o lo que vos quieras. Pero los de abajo nos acompañaban. Cuando ganó Alfonsín, siempre lo contamos, el pueblo estaba triste al lunes siguiente. No es que estaba alegre el pueblo trabajador, el pueblo humilde. Mirá quién ganó. No nos acompañaron los sectores medios, ganó Alfonsín, pero el pueblo no estaba contento. Y cuando ganó Macri, el pueblo tampoco estaba contento, pero fue la primera vez que algunos sectores populares dejaron de votar el peronismo. Pero ahora, en la última elección, la de medio término de este gobierno, claramente los sectores populares no votaron, los trabajadores, en las barriadas, miren, no votaron, por eso perdimos la provincia del Sepier, perdió el gobierno de la provincia de Buenos Aires y así. Si los sectores populares no acompañan al peronismo, está puesta en duda la continuidad histórica por primera vez. O sea, Cristina, ¿no? Claro, la existencia. Cristina conduce al pueblo a la derrota y ahora lo deja ir, porque condujo al pueblo a la derrota y ayer hace un video que si vos lo analizabas es el video casi de despedida. Decir, bueno, termina con es una pena, ¿no? Y realmente bueno, es muy doloroso. Es como ella quedándose con el pequeño grupo, casi secta, que viene armando con la Cámpora. Y un documento de la Cámpora de decenas de páginas donde lo lees y no dice nada. Tremendo. Es el típico discurso, documento de los progres que escribían al estilo Kicillof y no dice nada. No, claro. Y tengo la parte en donde hablan en parte la propuesta, que dicen una de negociación dura que procure extender los plazos de devolución pero encima de los reglamentos vigentes y elimine las sobretasas de interés de la propuesta con relación a... O sea, hoy Goropo Patel, sí, eso le iba a comentar, me llamó mucho la atención, Moreno, digo, esto de la ley de arrendamiento, ¿no? Imagínate vos que nosotros venimos diciendo esta propuesta hace 2 años, por lo menos 3. Más, sí. Y entonces cuando la respuesta... presentó su libro, digamos, ya veníamos... Claro. Ya veníamos 2017 presentaste 4 años. Entonces vos imaginate que la respuesta que daban los sectores progresistas y los sectores del gobierno era no, pero no hay espacio político, no da la correlación de fuerza, no da esto. Y ahora uno de los pools más grandes de siembra de la Argentina dice, suelto de cuerpo, estamos esperando, se lo hemos solicitado a los gobiernos. Yo me encontré varias veces con él cuando era secretario, nunca me lo pidió, pero supongamos que la pidió después, porque de hecho hace 8 años que yo no estoy, así que perfectamente la puedo haber perdido. Y los gobiernos no nos dan la ley de arrendamientos rurales. O sea, que si el gobierno se hubiese puesto a hablar, parece ser que la correlación de fuerza daba, al menos para la ley de arrendamientos. Sí, para la ley de arrendamiento sí. Esto es muy importante lo que acaba de pasar. Porque, ¿qué es un pool de siembra? En general, con cómo se han constituido. Son fideicomisos. A partir de la modificación de los marcos jurídicos en la década de los 90, los fideicomisos, que no es otra cosa que un contrato, el famoso trust norteamericano, un contrato de confianza, pasa a ser una persona jurídica, ese contrato que puede sacar un quit. Un contrato no podía sacar un quit. Tiene que tener ese contrato ciertas características. Y esas características son las del contrato de fideicomiso, con el fiduciario, los bienes fideikometidos, los beneficiarios, los fiduciantes. O sea, no es cualquier contrato, es un contrato que tiene una forma determinada, que es el contrato de fideicomiso. Pero a partir de ahí, con ese contrato firmado, vas a tu agencia de la AFIP y te dan un quit. ¿Qué implica eso? Que vos podés operar como una persona jurídica. Entonces, ¿qué hacen? Juntan plata, con esa plata van y organizan la producción como haría el productor, tanto individual o en cualquier forma jurídica. Claro, como tienen la capacidad de absorber dinero, están en condiciones de hacer mejores ofertas por la tierra. Entonces, si vos sos, por ejemplo, Pimpi, que tiene pinta
pinta de terrateniente. Mirá, vos la mirás a Pinti y decís que por lo menos... Mínimo. Mínimo. Entonces, bueno, Pimpi, yo voy y te ofrezco tantos dólares por hectárea. Y va Gitia, que es la administradora del fideicomiso, y dice, yo te doy un 20% más por esa tierra. ¿Por qué te puede pagar más la tierra? Y bueno, porque hay una eficiencia organizativa. Compran más, están en escala, tienen equipamiento, ¿no? Exacto. Bueno, eso no lo contratan, tanto. Esos son los contratistas. Pero tienen una estructura de gerenciamiento sobre escala. Entonces alquilan miles de hectáreas. Alquilan acá, alquilan allá, van por la zona núcleo y por otra zona, y de acuerdo a la tierra que consigan es el implante que hacen en un lugar. Por eso quieren ley de arrendamiento. Muy bien. Fíjense lo que hace Globo Popatel. Lo que hace es pedir aquello que le va a bajar los costos, pero no quiere, que es el alquiler, pero no quiere que le bajen el precio de venta. Y entonces dice, no, las retenciones no. Las retenciones, lo tendremos a ese... Porque es interesante escucharlo a ver. A ver qué dice. A ver qué dice. Nuestro querido Pablo. Dale, vamos. No. Pablo es el que lo puso. Vamos a escucharlo al CEO del grupo Los Globos. Por ejemplo, la vez pasada escuchaba a una persona que, no sé si tendrá razón, olvidémonos quién es, pero decía, acá hay un problema porque los dueños de la tierra cobran muy alto el alquiler y los que producen entonces ganan mucho menos, con lo cual habría que hacer algo con los dueños de la tierra. No tengo idea si es eso, entonces poner un impuesto muy fuerte, pero digo... Sí, pero podría ser una nueva ley de arrendamientos, algo que se viene pidiendo desde hace mucho y ningún gobierno lo hizo. O sea, quiero decir, hay instrumentos de política que podrían amortiguar los problemas que ustedes dicen de una forma mucho más virtuosa. No, puede ser. Aumentar las retenciones es una forma de no ver sistémicamente el problema y de crear más problemas dentro de un año. Claro. Ese por casualidad es primero, el que no te puede nombrar. Sí, me lo dijo, sí. Después me escribió y me dijo, no importa, son conversaciones particulares, pero bueno, yo para que no se desviara y tiene razón. No, está bien. No, si no íbamos a ir sobre la persona más que sobre la idea, y yo quería discutir la idea. Bueno, no importa. Bueno, está muy bien. No importa, a mí no me molesta. Las usted, ideas, Moreno, si son buenas, son del está viento. implicado, así que si usted está... No, yo estoy escuchando, las buenas ideas son del viento, no tiene importancia. Es su concepción esa. Sí, a mí no me molesta, no me mella nada, así que no tengo ningún inconveniente. Son colectivas, se las apropian, sí, se apropian colectivamente. Yo lo que quiero que se entienda, primero, que mintió el gobierno y los progresistas cuando me decían que no había espacio político para esto. Mire, uno de ellos se lo dice, porque este globo, el grupo Los Globos, tiene algún molino por ahí, hace algunas cosas, pero fundamentalmente son los pools de siembra y lo que vive de las grandes extensiones que alquila y que planta. De hecho, es el que llevó el gobierno de Kirchner a Venezuela para implantar la soja. Este fue el que fue de la mano de Devido, fue este muchacho a Venezuela. Este mismo. Entonces, no hay ningún inconveniente. Todo eso está... ahora... Claro, no son oligarcas. No son. Claro, estos no son los dueños de la tierra. Claro, estos son los que le alquilan. Exactamente, sí. Ahora, es uno de los actores centrales de lo que se llama el campo, dijimos. El campo son los trabajadores, peones, ingenieros, agrónomos, veterinarios, calificados trabajadores. Los contratistas, que son los dueños de las máquinas, esas máquinas enormes, 300, 400, 500 mil dólares vale cada máquina de esas, que uno ve por la ruta. Los productores, esta es una forma de organización de la producción, o sea, esto es parte de los productores, no importa si es un fideicomiso, una sociedad anónima, un SRL o una persona física. La modalidad que tengan. Claro, más son allá. los productores, y después los dueños de la tierra. Entonces él dice, no, bájenme el alquiler. Ahora, ¿cuál es el problema cuando dice no a las retenciones? Que no desalineamos el precio doméstico de los alimentos que se venden en el mercado interno del precio internacional. Dice, no, pongan cupos. Claro, cupos te da cantidad. Porque él dice, en el mundo se ponen cupos, es verdad, pero porque en el mundo, cuando él habla del mundo, habla de Europa, no es que está hablando de Europa y alguito de Estados Unidos. No son exportadores de alimentos, son exportadores de manufactura, son importadores de alimentos. Dicen, no, bueno, lo poco que producimos, le ponemos cupos. Cupos te garantizás cantidad, pero no precio.
Cupo naturalmente hay en la Argentina, porque vos para exportar tenés que pedir permiso, siempre, en cualquier gobierno. Permiso de exportaciones. Pero claro, no, permiso siempre, permiso de exportación. Claro. Vos no es que podés exportar ningún gobierno deja exportar todo el trigo en la Argentina. Entonces, para no dejarte exportar todo el trigo, vos pedís permiso, pero en la dictadura también, con Macri también. O sea, vos te comés 7 millones de toneladas de trigo por año, ¿no? Te comés 6, 500.000 de semilla y 500.000 que dejás en stock por la duda. Entonces siempre tenés 500.000 por la duda alguna situación. Si todo lo que vaya por encima de esos 7 millones se exporta. Si te da la cosecha 20 millones, exportas 13. Si te da 11, exportas 4. Así se hace. Entonces, el saldo exportable es ese. El cupo está desde siempre. Ahora, el cupo no te da precio, te da cantidad. Exacto. Entonces este es un error garrafal. Si no tenías que poner un cupo para sobreofertar el mercado, y ahí tiras el precio muy para abajo. Si vos ponés un cupo de 10 millones para el mercado interno de trigo, esos 3 millones que sobran te va a sobreofertar el mercado de una manera que te va a tirar el precio y en realidad te lo va a tirar muy abajo. Entonces, y va a traer otro quilombo, además, porque por ¿cuál eso es la digo, lógica que no permita que... Claro, para que sobreabunde el mercado. Esto es el error. Por eso las retenciones es el instrumento, Es el mecanismo. Claro, es el instrumento correcto. Pero, Pimpi, Gitia, ya la mitad de la propuesta caminó. La propuesta tiene dos partes sustantivas. Derechos de exportación al máximo posible de acuerdo a lo que permita la ley y la rentabilidad del proyecto implantado. Y por el otro lado, eso le baja la recaudación al productor porque vende más barato obviamente su producción. Y por el otro lado le bajamos el costo con el alquiler. Y supletoriamente le decimos a los terratenientes que por ese esfuerzo patriótico que están haciendo le damos un bono a 25 o 30 años. Con la esperanza, y yo creo que no tenemos ninguna duda, que dentro de 25 o 30 años... Estamos en condiciones de crecimiento económico con como un para PBI poder per hacernos cápita de $30.000, esa deuda se va a pagar muy fácil, la pagan muy fácil. En 25 o 30 años, que es lo que tardamos en desarrollar en el país. acomodar, Entonces, claro. crecer con inclusión, con distribución del ingreso y que haya un per cápita de $30.000 anuales, per cápita, ¿eh? O sea que una familia de 4 son 120, no es que son 120.000, no es el per cápita no se mide por jefe de familia, ¿eh? O sea, 30.000 es el chico que nació, está bien, nació, al otro día tiene que tener 30.000. Así es porque es per cápita, o sea, es lo que factura dividida la cantidad de población. No nos ilusionemos, es un número, es una medición. Bueno, pero tiene que vivir 25 más y tenemos que ser un gobierno peronista y tenemos que hacer un modelo de desarrollo. Ustedes igual les van a llegar. Yo lo que quiero transmitir es que la mitad de la propuesta ya caminó. Está buenísimo. Y si el gobierno hubiese salido a trabajar, hoy esto ya funcionaba. Si en vez de hacer ese análisis no da la correlación de fuerza, lo que no daba era la ideología de Alberto Fernández. La voluntad política. La ideología, él no cree en esto, él dice los precios en el mercado, los salarios en paritaria. Sí. Ese es un pensamiento muy profundo socialdemócrata, que en términos económicos también es neoliberal. Es la escuela austríaca. Claro, entonces mire, cuando él dice eso, es esto. Por eso no lo iba a hacer, no le da la ideología, aparte no le da el coraje, usted lo llama voluntad política, yo lo conozco de toda la vida. Mire, yo estoy bien satisfecho con estas declaraciones de un programa colega de hoy a la mañana, y me parece un hallazgo y me parece muy importante. Y lo otro que veo que hay un montón de compañeros que le escuchan, porque me llegó el mensaje, por lo menos en 5 minutos me llegaron 10 mensajes contándome lo que estaban escuchando en el programa de Tenemos. Mire, me parece muy, muy, muy relevante que los TRAS, que las dos cosas, claro, que lo proponga, que el periodista proponga ese debate y no que ya lo deseche, que es imposible, ¿verdad? Y que, por supuesto, que Groco Patel lo tome, ¿no? Y lo ¿sabe a quién se lo mandé? Se lo mandé a Chiche Gerbo. Porque ayer... ¿Ya llegó Chiche? Sí, ayer me entrevistó por Zoom desde Crónica. Sí. Y entonces uno de los panelistas que yo no veía dijo, no, pero Moreno, eso le va a traer no sé qué, viste otra vez, que la guerra. Bueno, se lo mandé a Chiche para decirle, dáselo a tu panelista, fíjate cómo los Grobos están diciendo sí a la ley de arrendamientos rurales.
es un avance notable, notable. Así que ahora nos queda simplemente explicar lo de las retenciones, que lo vamos a seguir haciendo en el gobierno. Al gobierno se lo vamos a seguir haciendo, ya las pusimos, es la manera de desalinear los precios. Hay otros países que van a empezar a poner ¿Vos pensás que el Fondo Monetario lo ha obligado a Macri a poner aumentar las retenciones? Sí. Así que me parece que eso no es mala palabra, es una herramienta. Desde ahí es una buena semana. ¿Habrá elegido buena música nuestro productor? Sí, escuchémosle la música que ha elegido nuestro productor. Escuchemos Dulzura Distante de Ana Prada. La pelota. Vamos. A ver. Estuve un tiempo en la lona del desatino, fui amante, mantuve mi voz chillona, voz que en la platea va el corazón adelante, tú siempre... Buenísima la canción, María, nos sorprendimos. Pero mejor es el que tenés del otro lado. Tengo ¿Quién tenemos del otro nuestro lado? queridísimo Pablo Chaliú, nuestro respetadísimo Pablo Chaliú, que cada vez que hace sus análisis realmente son muy sustanciosos. Así que, Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Y te escuchamos. Me puse colorado, ustedes no me ven, así que no hay problema. Te dedicaron la canción, Pablo. ¿La escuchaste? ¿Cómo andás, Gitia? Bienvenida, Pimpi, abrazo, Guillermo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué Qué tal? bueno escucharte, como siempre. Viste que Pablo de los clásicos, te les da un beso a ustedes y un abrazo a mí. Y sí, que quiere que le dé un beso. Por eso es de los clásicos, es de los nuestros. Bueno. Muy interesante cómo están llevando el programa. Guillermo, vos viste que hay un dicho entre los abogados que dice a confesión de prueba. Relevo de partes. Confesión, relevo de prueba. Mirá, mirá lo que pasó en el Congreso. Aparte de que se armó una discusión en la cual la principal oposición y el gobierno tenían razón lo que estaban diciendo, pero no tenía ninguna importancia. Uno decía, miren, ustedes tienen que aprobar el plan económico porque este crédito, esta situación la generaron ustedes, y del otro lado dijeron, ustedes lo eligieron para hacer el plan económico. Tenían las dos razones, de nuevo, sobre una situación que no tiene ninguna importancia. Pero en el interín apareció lo que yo te quiero decir, no hace falta ya más desgañitarse diciendo de que este es un plan recesivo de ajuste muy importante. Porque si vos tenés un plan, que es un buen plan, que apunta a la reactivación, que le sacaste jugo al Fondo Monetario Internacional, ¿para qué querés que lo apruebe la oposición? Claro. Es tu plan. Y es un plan muy bueno. En realidad está denunciando de que es un plan que tiene costos. Es un plan de ajuste. El propio gobierno está diciendo esto. A tratar de que la oposición le apruebe. Para compartir el costo político de un plan de ajuste. Y es un plan de ajuste, yo te diría, Guillermo, muy fuerte. Vamos a tener fuerzas recesivas muy importantes en la economía nacional. O directamente no lo vamos a cumplir y de acá en la primera revisión, la segunda revisión, nos van a estar pidiendo la reforma al sistema jubilatorio y la reforma a las leyes laborales. Claro, es simplemente poner las piezas en su lugar, porque si este plan le permitiera al gobierno un despegue electoral, lo que estaría pasando es que la oposición le acaba de aprobar a Alberto Fernández que gane las elecciones. Sí. Sin Cristina. Generó la correlación de fuerzas. Claro, sin Cristina, y ahora. Y gana solito y se transforma. Claro, vos acabás de poner blanco sobre negro esa situación. Y claro, es lo que decía Gitia, abrís la conciencia. En este momento decir, mire, está claro que el gobierno, la oposición aprueba algo que le va a hacer daño al gobierno, no algo que le va a hacer bien al gobierno. Y vos lo acabas de decir. Ahora, hay fuerzas, obviamente, en el propio diseño técnico del plan, que como siempre dijimos, del fondo viene lo que al fondo va.
Esto salió de aquí, no es como dice Cristina que fue impuesto, esto salió de aquí, de la cabeza socialdemócrata del gobierno, que vos sabés que hicieron el consenso de Washington con los neoliberales, y este es un plan del antiguo esquema globalizador. ¿Por qué no desentrañamos desde la política de ingresos, la política fiscal y la política monetaria los elementos que van a llevar a la recesión de la economía, Pablo? Mira, las tres políticas macroeconómicas apuntan a la recesión, porque si bien es cierto que el fondo no se puso muy duro con el tema del déficit fiscal, pero el compromiso está en que el déficit vaya bajando. Si vos bajás el déficit es porque aumentaste los ingresos, bajaste el gasto, y eso es recesivo. Si no está compensado por otra serie de medidas que hagan que el sector privado, digamos, te compense. Pero si no es recesivo, al contrario. Ahora vamos a ver enseguida. La política de ingresos es todavía más recesiva que la política fiscal. ¿Y por qué? Y bueno, ya vamos a ver el tema de las tarifas, el tema de los crawling peg, o sea que el tipo de cambio no se va a atrasar más con respecto a la inflación. Vos tenés ahí tipo de cambio que acelera la devaluación, tenés ahí un impacto tarifario y tenés las tasas de interés que al final van a repercutir sobre el consumo. Porque bueno, todos sabemos que buena parte del consumo se financia a través de las cuotas o de las tarjetas de crédito. Ahí tenés entonces dos componentes que van al ajuste recesivo, pero el que hace más ajuste recesivo es la política monetaria. Ahí fue una trampita, pero que lo vamos a pagar muy caro, porque el Fondo Monetario dijo, bueno, vos no querés hacer mucho ajuste fiscal, bueno, bárbaro, yo te hago el ajuste sobre la política monetaria. Y eso impacta directamente sobre el sector privado productivo. Porque ¿cómo va a financiarse el gobierno si no hay emisión monetaria? Va a tener que salir a los mercados de crédito. Y cuando el gobierno salga a los mercados de créditos en pesos a pagar tasas de interés positivas, ¿cómo queda parado el sector privado? Primero no va a haber fondos para poder financiarlo. Y después la tasa de interés va a aumentar mucho más de la que pague el gobierno. Entonces tenés los tres componentes recesivos. El ajuste tremendo y el ajuste que va a caer sobre el sector privado. El sector privado productivo, los únicos que se van a salvar serán los productores o los propietarios de la zona núcleo de la pampa húmeda, si no hay medidas dirigidas a ellos. Pero aun cuando haya medidas, se ve claro que no hay voluntad política de ir hacia lo que es la verdadera solución a este tema, ¿no? Mira, Pablo, es tan cierto lo que vos estás diciendo que eso se desprende del propio memorándum de entendimiento con el fondo. Ellos parten de la idea de que el PBI argentino y todas las facturaciones de bienes y servicios finales en pesos es más o menos 55 billones, o sea, 55 y 12 ceros. Eso lo dividen por 100, que era el tipo de cambio al 2 de enero. Entonces te están diciendo el PBI argentino 550.000 millones de dólares. Esos 55 billones lo incrementan por la inflación, que ellos están en el propio programa poniendo, y te da más o menos 70 billones de pesos a fin de año. Claro, sobre eso te dejan emitir el 1%, o sea, 700.000 millones de pesos, pesos más, pesos menos. Ahora, casi todo eso, cerca de 400.000 millones, te lo dejan emitir en el primer semestre. 200.000 millones en el tercer trimestre y solo 100.000 millones en el último trimestre. O sea que octubre, noviembre y diciembre, si cumplís la meta de 100.000, no vas a poder imprimir más que 30.000 millones de pesos. Con lo cual, en el segundo semestre, que es lo que nosotros venimos diciendo que se va a armar la rosca recesiva, es donde se va a expresar con precisión que te quedaste sin pesos
Porque el problema es que con la inflación caminando al 55-60 hoy, está bien, al 4% mensual analizada, te da el 60%. Si vos no reponés esa cantidad de plata, te quedás sin plata para hacer las mismas transacciones que tuviste el año pasado. Por eso nosotros aventuramos a decir, mire, que el último bimestre vamos a tener empresas que van a entrar en el peor de los mecanismos. Deflación. Claro, que es la deflación. Pero el propio documento del fondo te dice eso. Ahora, este año te dan todavía 5.000 millones de dólares más, que te los dan en marzo, por eso te dan 45 cuando vos debes 40, y te exigen que esos 5 sea incremento de reservas. Ahora, el incremento de reservas tienen que ser 15.000 millones en los próximos 3 años, de los cuales solamente te dan los primeros 5.000, o sea que los próximos 10.000, de los próximos 2 años, es de verdad que tiene que salir de la economía de manera genuina. Mirá, todo te lo van armando para recesionar la economía e incluso para conseguir el saldo que necesitan de la balanza comercial, porque lo que van a hacer es restringir las importaciones. Y la producción, por lo Claro, tanto. vos ya tuviste caída en enero con respecto a diciembre y también en la construcción, no solo en industria. Y dice, mire, si no nos dejan importar, ¿cómo vamos a producir? Claro. No pasaba eso en nuestro gobierno. Se quejaban de las restricciones de los bienes finales, pero ninguna fábrica te decía, ay, no, pues nosotros de hecho casi producimos 1 millón de autos, de los cuales los componentes, muchos de ellos eran importados. Todo lo que vos decís, Pablo, sale de las propias decisiones del Fondo Monetario. Ahora, ¿cómo van a salir las elecciones del 23? Y te doy una introducción. Si a Macri tuvo condicionantes muy similares a este, pero le dieron 44.000 millones en un año. Acá no te dan una moneda, lo máximo te devuelven los 5.000 que ya pagaste. Y entonces, ¿cómo va? Con los mismos condicionantes y sin que te den plata fresca, ¿cómo van a salir las elecciones? Yo aventuro que van a perder entre 15 y 20 puntos las elecciones, entre 15 y 20 puntos. Pero le estamos allanando el camino. A los claro, ganadores. pero es lo que dijo Pablo. Ese es el tema. Entonces, ¿cómo vos vas a pretender que la oposición no vote esto? Se está refregando las manos. Efectivamente, chochos. Están esto, y bueno, y ahí se entiende lo que intenta hacer Cristina. ¿Viste el video de Cristina, Pablo? ¿Qué te pareció? Bueno, yo creo que es, después de lo que ella declaró, me parece que ya no tiene vuelta esto. O sea, me parece que está imponiendo una especie de final. Porque, ¿cómo hace para salir de lo que dijo? ¿Cómo hace ahora, cuando entre este proyecto al Senado, para manejarse sin desdecirse de lo que dijo? Es un tema muy complicado. Y el documento de la Cámpora no lo leíste, obviamente, porque es un documento insulso, pero va en la misma dirección y fundamentalmente no da ningún mecanismo de objetivación de la política, no da instrucciones, con lo cual lo que habíamos dicho del desbande de la fuerza política, si le querés poner una fecha que inicia el desbande, comenzó ayer. Ahora, el problema es que eso impacta también en la causa, ¿no? Porque, bueno, nosotros estábamos diciendo que es la primera vez que los sectores populares no se sienten representados masivamente por el peronismo, y ese sí que es un problema. Claro que sí. Muy Pero bien, Pablo. Es una oportunidad, permitime el último comentario. Sí. Ante esta disgregación, es una oportunidad para el peronismo, para volver a tomar las banderas y volver a tomar el liderazgo de la situación. Yo creo que por lo que se ve hasta ahora es muy difícil, pero bueno, las oportunidades cuando aparecen hay que aprovecharlas. Muy bien, nosotros ayer hicimos un acto muy interesante en la Placita de Orrego, acá en San Telmo, con Pimpi, con Valdés, con una serie de compañeros, había centenares de compañeros. La verdad que eso se veía ayer. Mientras algunos tiraban piedras, rompían, que se quejaban, nosotros estábamos haciendo un acto con propuestas y sobre todo, como siempre pasa en nuestros actos, cantando con fervor y con mucho orgullo nuestra marcha peronista.
Y como no podía ser de otra manera, nos faltaban los choripán donados ahí por las parrillas de la zona. Así que la verdad que me dejó muy contenta. Guitia se los perdió, porque justo llegaba de Brasil ayer, así que no pudo venir a comer un chori. ¿Dónde le firmo? Pero se lo guardamos, pero después se lo comió Pimpis. Pimpis Sí, se comió el de ella bueno. y después se comió el de Guitia. Y bueno, pero yo lo hice porque te quiero, para que no se pierda, Adriana. Gracias, yo sé. Vos que te imaginás. somos Pablo, solidarias muchas nosotros. gracias por la participación como siempre y nos vemos y nos escuchamos el viernes que viene. Gracias por tu... Ok, gracias a ustedes. Chau, chau. Un Chao, abrazo. Pablo. Un abrazo. Guitia, Como pasó el Día de la Mujer. Esta semana fue el Día de la Mujer. Es el Día de la Mujer luchadora, es el Día de la Mujer trabajadora en todos los ámbitos. O En sea, la casa Es también. el Día de no la es Mujer, que- porque todas somos trabajadoras. Efectivamente. Todas las mujeres somos trabajadoras. En la casa, en el ámbito público, en el ámbito privado, pero somos todas trabajadoras. Por eso es un Día de la Mujer que trabaja y que lucha. Lucha por Así sus es. derechos. Me llamó profundamente, vinculado con el tema de la mujer y la concepción que hay, me preocupó, vieron que hubo una violación muy fuerte en Palermo, y la ministra salió y se expresó con relación a eso, diciendo Ministra de Género. de género, diversidades Y mujeres también, ¿quién te dice? no, mujeres no. No, bueno, poco mujeres, Pimpi, pero bueno. las mujeres estamos invisibilizadas. Así es. exactamente. Lamentablemente lo digo. Así es. Muy buena la charla de Claudia Peiró, La espectacular. escuchaste, yo creí que no la había escuché. escuchado. No, sí, la escuché, no en ese momento, pero después la escuché. Sí, Me pareció, te iba a digamos, decir. me pareció sustancial, justamente desde el peronismo, ¿no? Totalmente. Esta cuestión del codo a codo, de que somos pares hace mucho tiempo en el peronismo, me pareció espectacular. Pero, la ministra que dijo que no son monstruos, son varones socializados en esta sociedad, que es una radiografía del ADN de nuestra sociedad, que hay que cambiar la matriz. Entonces hay primero que es un discurso único, fundamentalista, que invisibiliza, que nosotras formamos nuestros hijos, no desde ese lugar, no podés generalizar y decir que esto es un producto social que genera monstruos. No, la sociedad en su conjunto no genera monstruos, porque yo no Así voy a es. permitir, no desde lo individual, sino desde lo colectivo, decir que nosotras hemos generado monstruos. Así es. Absolutamente no hemos generado monstruos. Sí que son un producto social, que hay que trabajar sobre las relaciones sociales sin dudas, que hay cuestiones de abuso y maltrato, pero que no solamente es de la mujer. Es un tema que venimos hablando hace mucho. La base de este abuso y maltrato muchas veces es el abuso y maltrato infantil. Que Es se verdad. borra, una vez más se invisibiliza, se borra, y son muchos más vulnerables los niños y las niñas, en su más tierna infancia. Pero me preocupa terriblemente, y además yo no voy a permitir que nos digan colectivamente que hemos generado monstruos, que es una matriz que genera monstruos por doquier en Así toda la es. sociedad. No es así. Que hay sectores y relaciones sociales que generan estas situaciones, seguramente, que atraviesa todos los sectores sociales, seguramente, que es una problemática que es social y también es cultural y que hay que trabajarla, pero no es toda la sociedad, porque está borrando. Claro, está impidiendo que se transforme. Porque- Yo totalmente de acuerdo con vos. ¿Y sabes qué me llama la atención? A mí me parece increíble, pero lo he visto otras veces en esa especie de supuesto feminismo muy individualista y muy fundamentalista. Muy liberal. Sí, muy liberal, exactamente. Que vos fíjate, esa violación que ocurrió ahí en un auto en Palermo, por millones de condimentos, todavía hoy está instalada, está en el debate. Y conmueve a todo el mundo, a Ujú. mujeres, a varones, a grandes, a chicos. Yo digo, no es la ocasión en que vos vayas en profundidad a conversar del tema, en vez de clausurarlo con esta barbaridad, de decir que eso es el producto de esta sociedad patriarcal. Es de locos, porque no es cierto. Vos podrás discutir respecto a la sociedad patriarcal, Sí. que las condiciones están para una sociedad que no sea patriarcal, sino más equitativa en la conducción del proceso entre la pareja, entre mujeres y varones. Vos podés discutir eso. Ahora, decir que el patriarcado es el padre de esta violencia
se fueron al No, pero pasto, como se borra, dice científicamente. borra, digamos, todos los cambios operados en las relaciones. Exacto. Y todas las, digamos, la educación que hubo en las familias, es como si todas las familias argentinas y los que viven en el país hubieran creado monstruos. Porque está dado, y no es así. Exacto. Borra historias de lucha. Naturaliza la situación esa de violencia, que en realidad a vos te permitiría, en el momento que hay un conjunto que está sensibilizado sobre el tema, proponer un debate, buscar respuesta. Y al revés de eso, lo clausura. No, y además, ¿desde qué lugar, digamos, avanzás sobre esa porción, esas relaciones sociales que están podridas? ¿Desde qué lugar avanzás? Te tenés que apoyar y fortalecer justamente en las que construimos una sociedad diferente. Exactamente. Una sociedad solidaria. Claro. Una sociedad solidaria, no una sociedad de monstruos. ¿Sabes qué, además? Porque eso es como colocar de una manera así muy explícita como de mujeres versus varones. Es una sociedad de Amazonas la que están buscando objetivamente. Y mira vos, el martes, que fue el Día Internacional de la Mujer, que nosotros estuvimos en el partido, y yo después cuando vos me dejaste el auto, me tuve que caminar hasta mi casa todo, porque estaba todo cortado, pero el clima es una cosa así, un poco silvestre, muy manipulada en su comunicación mediática de cuál es el mensaje, pero en realidad muchas mujeres diversas, de toda edad, con alegría, con participación, no tiene que ver con esa manera de... ¿Has visto cuando vos siempre mencionás al Papa que dice que no es una esfera sino un poliedro? Bueno, en la sociedad es como lo mismo, o sea, somos un conjunto, una comunidad en el libre albedrío, en la posibilidad del desarrollo individual. Y toda esta manera de mirar autoritaria que tiene el progresismo clausura ese debate. Pero clausura la solidaridad, clausura los afectos, valores, claro, clausura los valores. Exactamente. Muy buena la charla de la Claudia Peiró a nuestra formación política. Excelente. Porque justamente lo que hace es marcar eso. Y ayer en la plaza fue extraordinario la concurrencia de gente, la participación, las ganas. Y yo digo, contrastando con la discusión en el Congreso, donde subyace lo que ustedes acaban de decir, que la oposición acompaña, porque es la manera de decir, sí, cavate la fosa, que ya venimos nosotros, y el gobierno está obligado, y nosotros, por lo demás, marcando que a puro peronismo es posible construir una alternativa. Y ahora nos vamos a la unidad básica de Carlos Calvo, ¿no? A un evento. Porque sí, en la unidad básica de Carlos Calvo y Salta milita con nosotros una compañera que es sobrina de Salcedo. Salcedo es uno de los que participó en el operativo Cóndor, ahí en el secuestro del avión de aerolíneas, y que clavó la bandera en primera Malvinas, gesta de Malvinas, hace muchísimas décadas atrás, y después, en la época de Onganía, claro. Después tuvieron preso un tiempito, no mucho, en Río Gallegos o en Ushuaia, alguno en Tierra del Fuego, en alguno de los dos estuvo. Y era el juez federal, me parece que es Río Gallegos, no había en Ushuaia todavía juez federal, y ni en Río Grande. Y me parece que... y de ahí le mandó unas cartas a la mamá, que ya falleció, él también, y la sobrina las quiere donar. Son las cartas a la mamá sobre la gesta, y le explicaba que estaba preso y bla, 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 bla. Y me parece que bien, hacemos un acto solemne, con solemnidad, porque es un hecho de recordamos a los compañeros. Y a los héroes. Claro, y de ese viejo operativo, cuando las Malvinas no tienen nada que ver con lo que es la base militar que hoy, ¿no? Y esto tiene que ver con la modificación geopolítica y lo que se está discutiendo. Y no nos equivoquemos, no sea cuestión que interpretamos mal lo que está pasando, y en algunos años la política chilena quiere rediscutir la Patagonia porque dice que es Argentina porque lo agarramos distraído y estaban debilitados en una guerra con Perú y qué sé yo, qué sé cuánto. Así que, bueno, no le tengo ninguna esperanza a que Alberto reflexione sobre estos temas, pero lo mismo que pasó con la ley de arrendamientos rurales, que de alguna manera se empieza a instalar en el debate,
Nosotros también estamos instalando que se rediscuta la inserción internacional de la Argentina, no de estos parámetros, esta estupidez como hace el gobierno actual, sino entendiendo lo que está pasando en el mundo y debatiendo quiénes son los ganadores, los perdedores y dónde está el interés nacional. Y me parece que algo de eso está empezando a pasar, así que los que quieran ir allá, por lo menos allá está vamos. jugando un papel bien Allá importante vamos. en eso. Bueno. Cristian, ¿se terminó el programa? Se nos terminó el programa, bueno, vamos al acto, un muy buen fin de semana, un agradecimiento a Noelia, a todo el equipo de Radio Caput, a Fer que está corriendo desde hoy con la producción, a los participantes y a nuestros oyentes y nuestras oyentes. Y nos vemos el próximo viernes. Nos vemos el viernes, un fuerte abrazo peronista. Pimpi, un fuerte abrazo, tenemos actos, tenemos mañana un debate con los liberales. Mañana, claro, se van no a para, Avellaneda. Moreno, no para, Moreno. Estamos yendo a Córdoba, estamos yendo a Mendoza, estamos yendo de acá para allá. No para, Te mando un fuerte abrazo peronista fuerte abrazo. a todos los compañeros y a todos los militantes de la causa y las a lo largo y compañeras ancho del país.